Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más frente a ustedes. La reflexión de hoy tiene por título En toda labor hay fruto. Y continuamos con los proverbios de contraste. Y en el caso que nos ocupa, el proverbista nos compara el trabajo y su fruto, el mucho hablar y la indigencia. Sabemos que el arduo trabajo siempre lleva a logros personales y colectivos, mientras que los charlatanes que ocupan su tiempo en chisme o holgazanerías lleva indefectiblemente a la esterilidad sin frutos. El contraste en el siguiente proverbio resalta la importancia del trabajo duro para lograr progreso. La siembra es en muchos casos dolorosa, como la veremos en las palabras hebreas de este proverbio, pero al final tiene su propia cosecha. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, pero la charlatanería solo trae indigencia. Comenzamos el análisis de la primera estrofa de este proverbio. Y vamos a ver que las dos primeras palabras en toda, en hebreo es dakol, que se traduce como todo, cualquier o cada, pero la idea es en su conjunto. Esta palabra hebrea dakol tiene como encierra la idea, esta palabra encierra la idea de en su conjunto. ¿Sí? Entonces toda labor, cualquier labor en su conjunto tiene fruto. ¿Mm? Y la siguiente palabra, la que sigue, la siguiente palabra hebrea, etzeu, que se traduce como labor, encierra la idea de dolor, esfuerzo punzante. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que uno hace conlleva esfuerzo y es ese esfuerzo el que rinde fruto. Toda la tarea desempeñada con mucho esfuerzo se convertirá en fruto, pues el hebreo, hayai, encierra la idea de convertirse en, acontecer. Es maravilloso esto, porque cada una de las palabras conllevan algo que, que es una labor dolorosa o una labor con mucho esfuerzo. Y ahí vemos esta palabra ayeh, que encierra la idea de convertirse en o acontecer. La siguiente palabra es la palabra modar, que se traduce como fruto y también significa abundancia, preeminencia. Así que podemos decir, prestando debida atención al contraste de la segunda parte, que en el conjunto total del esfuerzo que conlleva el trabajo, la obra o la labor que hacemos se convertirá tarde o temprano en mucho fruto. Hasta ahí vamos viendo la primera parte. Y la segunda parte también habla de abundancia, aunque no lo refleja con estas palabras, pero también habla de abundancia. Pero esta vez, ¿abundancia de qué? De meras palabras. Allí tenemos la palabra udabaru, que viene la palabra dabar, que es palabras, y udabaru, o mera charla, mucho hablar, charlatanería, como dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Entonces ustedes ven allí la palabra dabar, pero con el añadido, el agregado de la palabra u, que es udabarú. Es decir, que dice o encierra la idea de mera charla o mucho hablar, que se termina deduciendo que
significa la palabra charlatanería, ¿cierto? Es interesante que después de la palabra udabau viene la palabra udabau o mucha conversación o muchas palabras. Y patahim, de los labios, significa de los labios, que se traduce como idioma o discurso. Entonces, en el contraste, la segunda parte nos ayuda a entender que así como en la mucha labor hay fruto, o dicho de otra manera, en el mayor esfuerzo hay abundante resultado, el contraste nos dice que la abundancia de palabras sobre las labores, es decir, abundancia de palabras sobre las labores, ¿sí? Las muchas palabras sobre las labores, pero no activar en ellas, es decir, hablar mucho sobre el trabajo, pero no activar en el trabajo, solo trae tristeza. No es por mucho hablar de trabajo o por mucho hablar sin trabajar que se logran frutos, sino hablando lo necesario y activando de inmediato es como se alcanzan las metas. Es decir, no es por el mucho hablar lo que el proverbio está diciéndonos. Veamos esto y veámoslo de esta manera. En toda labor hay fruto, pero la charlatanería solo trae indigencia. Si vemos la primera parte del proverbio, dice, en toda labor hay fruto, en todo esfuerzo hay fruto. Y en la segunda parte nos dice lo mismo, pero queda sin fruto o queda estéril. ¿Por qué? Porque dice la charlatanería, pero la charlatanería solo trae indigencia. ¿Qué significa esto? Que en el mucho hablar del trabajo no produce trabajo, produce pobreza. El trabajar mucho trae su fruto, pero el hablar mucho sobre el trabajo y no hacerlo solo trae indigencia o pobreza. Entonces, los objetivos se logran haciendo, trabajando. Sembrando la semilla a su tiempo, se cosecha a término. Recuerden siempre esto, sembrando la semilla a su tiempo, se cosecha a término. Dice Eclesiastés 11:4, el que considera el viento no sembrará, es decir, el que se pone a mirar los vientos no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Es decir, no es por mirar mucho el tiempo y no sembrar, es que vas a poder cosechar. Vas a cosechar solamente cuando en lugar de ponerte a mirar el tiempo o a mirar las nubes, como dice aquí, o a mirar el viento, te pones a sembrar, de esa forma cosecharás. Y la última palabra que conseguimos en el proverbio que estamos analizando es mahzou. Esta es la palabra hebrea mahzou, que significa pobreza, significa indigencia, significa falta o significa también deficiencia. Y la mahzou lo encontramos según la concordancia de Strong 4 veces. En Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y más se les añade, ¿sí? A los que saben dar, los que son generosos, más se les añade. Y hay quienes retienen más de lo justo y terminan en la indigencia, la mahzou, o la mahzou como se pronunciaría. Sin embargo, hay que decir esto, la Reina Valera 1960 y todas las versiones que tienen como base el texto masorético registran el proverbio 21:5, pero según la Septuaginta, ese proverbio fue añadido después en el texto masorético e incluido en las versiones basadas únicamente en ese texto. Así que solo son 3 pasajes de Proverbios donde aparece esta palabra relacionada con la indigencia. Proverbios 22:16, que es el tercero en la lista, dice, quien oprime al pobre enriquece, quien da al rico
se empobrece. Miren ustedes, quien oprime al pobre enriquece, quien da al rico se empobrece. Aquí no está diciendo que esto está bien, no, lo que está haciendo es una descripción de lo que sucede, que quien oprime al pobre enriquece, es decir, ¿por qué muchos se enriquecen? Porque oprimen a los pobres, ¿sí? Y eso está hablando de gobierno, ¿sí? De gobierno. Gobiernos que oprimen a los pobres, se van enriqueciendo los gobiernos, pero los pobres se van empobreciendo. Sin embargo, quien da al rico se empobrece. ¿Por qué? Porque no le es retribuido eso, ¿cierto? En el contexto de cada proverbio, el empobrecimiento o indigencia tiene como origen el comportamiento inapropiado o el descuido de cada individuo. Para poder aclarar esto, para poder darle un cierre a esto, en toda labor hay fruto o en todo trabajo hay fruto. Pero la charlatanería solo trae indigencia. En la primera parte y en la segunda hay abundancia. En la primera hay abundancia de labor o abundancia de esfuerzo o mucho esfuerzo y eso tiene su fruto. En la segunda parte también tiene su fruto, pero ya no es fruto bueno, es fruto malo. ¿Por qué? Porque la charlatanería trae como fruto o como resultado la indigencia. Lo que el proverbista nos está diciendo es que hay fruto siempre. Si hay mucho esfuerzo en el trabajo, en lo que uno hace, si uno pone su esfuerzo, tiene su buen fruto o sus buenos resultados. Pero la charlatanería o el mucho hablar de trabajo no te da trabajo. El mucho hablar de trabajo no te da trabajo, sino que el hablar del trabajo y hacer el trabajo es lo que te da fruto. Porque el mucho hablar de trabajo sin trabajar lo único que te produce es indigencia o pobreza. Eso es algo ya comprobado. Y para terminar, vamos a ver. Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y quiero terminar con estas palabras. Su iglesia y todos los que creerán en él somos el resultado de su arduo trabajo y dolorosa labor salvífica en la cruz. Si hay alguien que trabajó constantemente fue nuestro Dios, que desde el principio, desde allá del libro de Génesis, creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y al séptimo día descansó, un día de descanso para enseñarle al hombre que debe de trabajar 6 días y descansar, ¿sí? Y descansar, no porque Dios necesitara descanso, sino que le mostraba al hombre que necesita descansar. Uno puede trabajar, pero necesita descansar, necesita su descanso. Pero el Señor Jesús, cuando Él vino a la tierra, ¿sí? Cuando Él nació de María, de la Virgen María, luego María, por supuesto, dejó de ser virgen porque tuvo más hijos, él trabajó durante todo el tiempo, primero trabajó con su padre, luego 3 años y medio estuvo trabajando, anunciando el Evangelio del Reino y trabajando todo el tiempo sanando a los enfermos, liberando a los cautivos y siempre estuvo trabajando. Y el trabajo más doloroso, la labor más dolorosa que el Señor Jesús hizo fue en la cruz, cuando en la cruz Él estaba dando su vida allí, derramando su sangre para cancelar nuestro pecado, para que nosotros fuéramos librados de la muerte y del pecado. Y allí, entonces, todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la labor más grande que Dios ha hecho fue dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. El más grande trabajo, la más grande tarea, la labor con mayor esfuerzo y dolor que alguien pudo haber hecho en toda la historia humana. Ningún ser humano hizo semejante trabajo como el que hizo el Señor Jesús los 3 años y medio hasta la cruz, y en la cruz dar su vida por nosotros, dar su sangre, derramar su sangre en la cruz
por nosotros, para que esa sangre cancelara nuestro pecado y que por medio de su muerte nosotros tuviéramos vida. Así que vuelvo a repetir las palabras de Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús, el máximo modelo que podemos tener de hombre de trabajo. Hasta aquí quiero llegar con estas palabras y quiero orar por vos y por mí, por todos aquellos que por medio de este directo y por medio de YouTube, por donde vamos a subir este video, puedan alcanzar la fe y puedan ser salvados de la condenación eterna. Dios, estamos ante tu dulce presencia, admirándote porque según las Sagradas Escrituras, tu trabajo ha sido y será siempre arduo, porque siempre has trabajado a favor de tus hijos y a favor de los seres humanos. Y mayormente los seres humanos te hemos dado muchísimo trabajo, pues siempre nos estamos rebelando contra vos y contra tu palabra. Y estamos aquí, Señor, suplicándote que tomes el control y el dominio absoluto de nuestras vidas y que nuestras vidas te sirvan precisamente para que nosotros podamos ser útiles y poder tener un propósito de principio a fin, saber para qué vinimos a esta tierra y hacia dónde vamos. Te lo agradecemos, Señor. En el dulce nombre de Jesús, te ruego tu bendición sobre todos aquellos que con oído sensible escuchan estas palabras. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme, los que me acompañan ahora y los que me estarán acompañando luego. Dejen sus comentarios aquí y después en el canal de YouTube. Va a estar subido esto también en Instagram y va a estar subido también en LinkedIn, en Blogger y va a estar subido también a WhatsApp y vamos a tratar de que estas palabras lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Dios los guarde y nos vemos cuando nos veamos.